En el presente video se hace una explicación de cómo hacer un diagrama de flujo para sumar n números leídos por teclado. Tenemos entonces que identificar las tres variables que se van a trabajar en el diagrama de flujo, que sería la suma, que sería la s, la n, que es la cantidad, leer n, números leídos por teclado, que sería leer a, que es el número que se desconoce, por lo tanto hay que leerlo, hay que pedirlo. Decimos que la n es la cantidad, que la s es la suma y que a es el número leído. Para eso entramos entonces con el diagrama dando inicio, luego procedemos a hacer la declaración de variables que serían NSA, ya dijimos para qué nos va a servir cada variable. Después de que declaro esas tres variables, que por lo general van a ser esas tres, cantidad, suma, número, y después de que las tengo identificadas, tengo que mirar cuál de esas variables que declaré empiezan con un valor de entrada. Entonces decimos que esas tres, la n la desconozco porque no se dice que sume n, no sé, puede ser cualquier valor. El número leído por teclado también lo desconozco, por eso digo que tengo que leerlo. Entonces la única variable que en este caso tendría valor de entrada sería la s, porque hemos dicho que la s siempre va a valer 0, ya que el computador debe empezar la suma desde ese valor de 0. Después de que digo que la s es igual a 0, entonces me quedaría que la n y la a son dos variables que desconozco el valor de entrada, luego habría que leerlas. Entonces la pregunta sería, ¿cuál leo primero? ¿Si leo la n o leo la a? Entonces la lógica del diagrama me indica que yo no podría primero leer la a sin decirle al computador cuántas n va a leer, porque recordemos que la variable cantidad, en este caso que es n, es la que me permite a mí hacer el control de cuántos números se deben leer para luego sumarlos. Entonces por ese motivo decimos que cuando hay que leer n y hay que leer a, la primera que hay que leer sería la cantidad, que en este caso es leer n. Entonces decimos leer n, luego decimos leer a. Después de que ya tenemos las tres variables que dijimos que íbamos a trabajar, entonces decimos que ya tengo un valor de n que puede ser cualquiera, luego tengo un valor leer a que puede ser cualquiera. ¿Qué hago después? El siguiente paso sería hacer la suma, s igual a s más a. Después de que se haga esa suma, recordemos que debemos descontar una vez el valor de la cantidad, que en este caso es la n. Entonces decimos que n es igual a n menos 1. Y recordemos también que yo voy descontando el valor de la cantidad en n igual a n menos 1 a través de la decisión. Y pregunto que si la n llegó a 0. Si esa n no ha llegado a 0, ¿qué se supone que tiene que hacer? Pues tiene que devolverse a leer otro número, es decir, a leer otra a, para continuar leyéndolo sin s igual a s más a, y, perdón, para continuar leyéndolo, para continuar sumándolo, s igual a s más a, para descontar una vez la n hasta que esa n se vuelva a 0. Luego le decimos al final que si la n llegó a 0, que le imprima el valor de la s, que sería la suma. Luego entonces tenemos que si la n vale 3, decimos siempre que la n va a valer 3 cuando nos toque leerla. Es decir, cuando el enunciado diga que hay que leer n, el valor que le vamos a dar a la n en la prueba de escritorio va a ser de 3. Esto con el fin de no hacer tantas iteraciones o tantas sumas. Entonces n vale 3, la s dijimos que vale 0 y la a que vale 5. En ese momento leer a es un valor que yo quiera darle, en ese valor que yo le quise dar es 5. Y hacemos el proceso entonces. Ya leyó la a que fue 5 y ya le dijimos que leer a n que era 3. La s ya dijimos que vale 0. Luego sigue que s es igual a s más a. Entonces la s y 5, la s nueva sería 5. 0 más 5 me vale 5. Luego digo que la n es igual a n menos 1. 3 menos 1 me quedan 2. ¿La n vale 0? No, porque vale 2. Devuélvase a leer otra a. La a sería 8. La nueva a sería 8. Sume la s más a. 5 y 8 me daría 13. N es igual a n menos 1. Valdría 1. ¿N vale 0? No. Vuelvo a leer otra a. Entonces sería 12. Súmela. S más a. 13 y 12, 25. N es igual a n menos 1. 1. Le quito 1, me queda 0. ¿N vale 0? Sí, imprimo la S, me daría 25. Entonces en este caso yo como sé si quedó bien el ejercicio, entonces compruebo que me diga, o sea, que el resultado que me dio sea compatible con lo que me están preguntando o que me están diciendo que haga. Me dice que sume n números leídos por teclado, en este caso fueron 3, porque ese fue el valor que leía la n, y los números que fueron leídos por teclado fueron el 5, el 8 y el 12, y la suma de 5, 8 y 12 sería 25, lo cual es correcto. Luego miramos entonces un siguiente ejercicio que dice,
hacer un diagrama de flujo para sumar n números pares empezando desde el 4. Entonces lo mismo, tengo que identificar las tres variables que se van a trabajar en el enunciado. La suma es la s, la n sería la cantidad, que es leer n, y los números pares empezando desde el 4 sería el a. En este ejercicio, con respecto al anterior, el a, el número que es la letra a o la variable a, me lo están dando. Me dice que son los pares, pero que debo empezar en el del número 4. Entonces digo acá, n es la cantidad, s es la suma, y a son los números pares empezando desde el 4. Entonces hacemos el inicio, empezamos con el diagrama inicio, declaramos las variables, que en este caso es NSA, es como el mismo orden que llevamos siempre, cantidad, suma y número que se va a trabajar. Entonces NSA, de esas tres variables tenemos que mirar cuál de esas tiene un valor de entrada. Entonces decimos que la n no la conocemos, nuevo, no tiene un valor de entrada. La a en este caso sí la conocemos, que es un par empezando desde el número 4. Y la s también dijimos que es 0, porque la suma en el computador siempre se empieza en 0. Entonces por lo general siempre colocamos la s, que es el valor que siempre conocemos, que vale 0. Y luego la siguiente variable sería en este caso la a, que vale 4, por ser un número par empezando en 4 el que se va a sumar. La cantidad, que es la n, ahora sí coloco leer n. Si nos dimos cuenta, en este diagrama dejamos la lectura de la n para después, y primero colocamos las variables que tienen un valor de entrada, que es la s y que es la a. Después de que le digo leer n, que se supone que tiene que hacer el diagrama, pues hacer la suma del número, en este caso un número par. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces le digo s es igual a s más a. Recordemos que eso siempre va a ser igual, esa sumatoria se va a hacer siempre de esa forma, porque es un acumulado de la s, donde la s va guardando el valor anterior más la nueva a que está sumando. Luego le decimos que a es igual a más 2. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo s es igual a s más a, automáticamente tengo que cambiar el valor de la a, que empezó en 4. Como me están diciendo que sume los pares, empezando desde el 4, yo sé que el número 4, para que se vuelva la a 6, la a vale 4, para que esa a se vuelva 6, tengo que sumarle 2. Para que esa a que valga después 4 más 2 sería 6. Luego esa a que vale 6, para que se vuelva un 8, que es el siguiente par, tendremos que sumarle más 2. Entonces quiere decir que esa a siempre se tiene que ir incrementando en a más 2. Ese sería el paso nuevo que habría que hacer con respecto al diagrama anterior, donde solamente decíamos que era la a, la sumara y automáticamente descontara la n, que es la cantidad. En este caso es diferente, aquí se suma s igual a s más a, pero antes de descontar n es igual a n menos 1, que es la cantidad, tengo que hacer el valor, hacer el cambio a la a sumándole más 2. A es igual a más 2, luego si descuento la n, n es igual a n menos 1, para preguntarme en la decisión que si esa n llegó a 0. Si la n no ha llegado a 0, ¿qué se supone que tiene que hacer? Pues seguirse y devolverse y decir nuevamente que tiene que seguir sumando s igual a s más a. Yo no puedo decirle que se devuelva a que cambie el valor de la n, que es la cantidad, ni que se devuelva a que la a vuelva a ser valor de 4, porque no tendría sentido entonces estarla cambiando acá, incrementándola de a 2. Entonces lo que tiene lógica es decirle, cuando la n no llegó a 0, que se devuelva, pero a seguir sumando. Entonces sigue sumando, eso es igual, se devuelve a hacer la suma, es igual a s más a, la a vuelve y la cambia sumándole 2 porque son todos los pares, y descuente la n hasta que la n-1, hasta que esa n se vuelva a 0, sigue haciendo ese ciclo. Recordemos que el no, cuando sale la decisión, el camino del no, la flecha se supone que es una dirección que va hacia arriba, no puede haber una flecha aquí en este lado de la decisión. La flecha quiere decir que sale aquí esta dirección y se devuelve a sumar. Entonces ojo con las flechas que acá, aquí no va ninguna flecha, la flecha quiere decir que este camino se devuelve a repetir todos estos pasos a través de esta flecha que me indica acá, que se va a repetir estos 3 pasos hasta que esa n se vuelva a 0. Ya después de que la n se vuelva a 0, el sí quiere decir que me imprima la s. Entonces imprimir la s, pues el valor de la suma. En este caso decimos que en la prueba de escritorio vale NSA. Recuerden que el orden de las variables va a ser s, cantidad, suma y número. La n decimos que como son leer n o números leídos, n números leídos, vamos a trabajar con valor de 3 siempre, cuando sean leer n números. Entonces vale 3, la s siempre vale 0, y la a, que en este caso me dice que es para empezando desde el 4, entonces la a valdría 4.
Después de que ya tengo esto acá, pasaría a hacer la suma. Ya tengo la S vale 0, la A vale 4 y la N que vale 3. Ahí sí paso a hacer la suma. S igual a S más A. Entonces S es igual a S que vale 0 más la A que vale 4. La nueva S valdría 4. Sumémosle 2 a la A. 4 más 2, 6. Quitémosle 1 a la N. N igual a N menos 1. Entonces la N vale 3 menos 1, me quedan 2. N vale 0, no, porque vale 2. Devuélvase a sumar. Entonces la suma es igual a S más A. 4 y 6 le daría 10 la suma. Súmele 2 a la A. 6 y 2, 8. Ahora descuéntele 1 a la N. 2 y 1 me da 1. N vale 0, no, porque vale 1. Devuélvase S igual a S más A. 10 y 8 me daría 18. A es igual a A más 2. 8 más 2 daría 10. N es igual a N menos 1. 1 menos 1, 0. N vale 0, sí, porque ya llegó a 0. Imprima la S, me da 18. Y miramos si quedó bien desarrollado el ejercicio. Me dice que sume N números pares empezando desde el 4. Sí, la N eran 3. Luego los 3 números pares que tenía que sumar empezando desde el 4 eran estas 3A, las 3 primeras. 4 más 6 más 8. 4 más 6 sería 10 y 8 me dará 18. Si nos damos cuenta en este ejemplo, la S me dio 18, que fue la suma de las 3 primeras A's. 4 más 6 más 8. Esta A que vale 10 no la alcanzó a sumar, en el diagrama no se alcanzó a sumar. Luego las 3 primeras A, la sumada 18, el diagrama quedó correcto. Pasamos a un tercer ejemplo de lo que sería hacer un diagrama de flujo para sumar n números impares empezando desde el 7. Entonces recordemos que debemos identificar las tres variables cantidad, suma y número en el enunciado. Cantidad sería leer n, que no sé cuánto es la cantidad, la suma, que sería esta, la S, y la A, que es el número que voy a trabajar, que en este caso son números impares empezando desde el 7. Es decir, que la A va a ser impares, pero va a valer desde un comienzo 7. Empiezo con el diagrama inicio y declaro las variables, que serían NSA. N va a ser la cantidad, que no la sé. S es la suma, que arranca en 0, y la A es el número impar, que empieza en 7. Entonces aquí lo hacemos. Recordemos que cuando yo declaro las variables, tengo que tener en cuenta cuál de esas variables arrancan con valores de entrada. La N no arranca con valor de entrada, luego no la puedo poner todavía. La S arranca con valor de entrada, sí, vale 0. La A arranca con valor de entrada, sí, vale 7, porque es un impar empezando desde el 7. Son los impares empezando desde el 7. Después de que ya tengo los valores de entrada, ahí sí tengo que mirar las variables que tengo que leer. En este caso solamente me toca leer la N. Entonces digo leer N. Después de que leo la N, ahí sí tengo que sumar S igual a S más A. Y luego recordemos que en estos diagramas, cuando me dan los números a los que tengo que sumar, cuando me están dando el número, tengo que tener cuidado, porque tan pronto sume la primera vez S igual a S más A, tengo que de una vez decir que el número va cambiando. Entonces, como el número va cambiando, en este caso son impares empezando el 7. Si yo analizo, si el primer impar que me dicen que sume 7, el siguiente impar sería el 9, el siguiente impar sería el 11, y así sucesivamente. Entonces me estoy dando cuenta que esos impares, que esa A, que son los impares, también se están incrementando de 2 en 2 para poder formar todos los impares. Entonces, por eso decimos que A es igual a A más 2. Luego digo que la N es igual a N menos 1. Recordemos que la N es la que me está permitiendo a mí el control de cuántas veces se va a hacer la suma. Entonces la N la tengo que descontar siempre en N igual a N menos 1, para luego preguntarle que si esa N llegó a 0. Si la N no ha llegado a 0, se supone que me tengo que devolver es a sumar. Recuerden, cuando yo estoy sumando números que me dicen de entrada cuál es el valor de los números, yo tengo que, cuando la decisión la N no ha llegado a 0, yo tengo que devolverme a seguir sumando. No puedo decirle que se devuelva a leer N, porque no tendría sentido cambiarle la cantidad de veces que va a ser la suma el diagrama, ni tampoco tendría sentido devolverme a que la A valga 7, porque para qué le estoy cambiando aquí, va que le estoy sumando de a 2. O sea, recordemos que el diagrama debe tener una lógica. Luego, entonces, si la N no ha llegado a 0, lo que tengo que hacer es devolverme. Por eso saco aquí esta flecha que me indica que me tengo que devolver a repetir la suma, que siga sumando, que siga incrementando la N más 2 para ir armando el siguiente impar, y siga descontando la N en N es igual a N menos 1 hasta que esa N llegue a 0. Y después de que eso se cumpla, se haga eso repetitivamente las veces que valga la N, y cuando eso ya se cumpla, que la N llegue a 0, entonces que me imprima la S. En este caso, entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio, teniendo en cuenta que la la S vale 0, la A vale 7, y leer N, decimos que cuando esto que lee la N o lee la cantidad, arrancamos en 3,
para no hacer tantos pasos. Luego entonces digo, S es igual a S más A, entonces 0 y 7 me da 7. A es igual a 2, 7 y 2 me da 9. N es igual a N menos 1, 3 menos 1 me da 2. N es igual a 0, no, porque vale 2. Siga sumando, 7 y 9 me da 16. A es igual a más 2, 9 y 2 me da 11. N es igual a N menos 1, 2 y 1, 2 menos 1 me da 1. N vale 0, no, porque vale 1. Vuelve y sume. E es igual a S más A, 16 y 11 me da 27. A es igual a más 2, 11 y 2 me daría 13. N es igual a N menos 1, 1 menos 1 me daría 0. N es igual a 0, sí, imprima la S. Entonces me imprimo el 27 y me devuelvo y verifico si quedó bien. Entonces me decía que sumara, en este caso eran n números, pero la n valía 3, entonces tenía que sumar n números impares empezando el 7. O sea, sería el 7 más el 9 más el 11. 7 más el 9 más el 11 da 27, lo cual es correcto. Recordemos que en este caso, como pasó anteriormente, aquí se alcanza a formar otra A, pero no se alcanza a sumar cuando hacemos la secuencia del diagrama. Entonces es bueno tener claro las diferencias de cuando me están dando el número. Recordemos que siempre que me estén dando el número, tan pronto se haga la suma de ese número, tengo que incrementar el número en las veces que sean necesarias. En este caso, como son impares, le sumo en A es igual a más 2. En el caso de que sean pares, también se cumple que sea igual a más 2, porque los pares van de 2 en 2, igual que los impares. Entonces quedaría como actividad pasar los ejercicios 5, 6 y 7 a sus apuntes de tecnología informática. La actividad es hacer la actividad 1, la actividad 2 es el diagrama de flujo número 8, hacer un diagrama de flujo para sumar n números consecutivos empezando desde el 10 y comprobarlo con la prueba de escritorio. El diagrama número 9 es hacer un diagrama para sumar n números múltiplos de 5 empezando desde el 20, comprobarlo con prueba de escritorio. Y el diagrama 10 es hacer un diagrama de flujo para sumar n números pares empezando desde el 20. De estos tres diagramas, los dos primeros serían dos diagramas que habría que tener en cuenta que me están dando el número, me dicen que son números consecutivos empezando desde el 10. ¿Cuáles son los números consecutivos empezando desde el 10? Después del 10, ¿cuál sigue? Pues el 11, el 12, el 13, el 14, etc. Si yo analizo, pues esos números consecutivos, cada cuánto se están incrementando. Para que el 10 se vuelva a 11, para que el 11 se vuelva a 12, pues día 1. Entonces, tener en cuenta que cuando esté haciendo el diagrama, lo único que iría a cambiar acá sería que la A se iría incrementando en A más 1, cuando son los consecutivos. Y si es múltiplos, pues si son múltiplos de 5 se están incrementando de 5 en 5. Pero tengo que tener en cuenta que acá me dicen que empieza en múltiplo de 5 empezando en 20, o sea, el primer múltiplo va a ser en 20, la primera A, y se van incrementando de 5 en 5, o sea, el primer múltiplo sería el 20, el siguiente múltiplo de 5 que se sumaría sería el 25, luego el siguiente múltiplo sería el 30 y así sucesivamente. Lo mismo tener en cuenta acá que son consecutivos, ¿no? Empezamos desde el 10 y así sucesivamente el 11, el 12 y el 13. El tercer diagrama será un diagrama para sumar n números pares empezando desde el 40, pues es muy parecido al que hicimos acá en la diapositiva 2. Simplemente que me están diciendo que no va a empezar en 4, sino aquí serían 40. Y el diagrama pues muy similar. Espero que puedan realizar las dos actividades sin ningún contratiempo y muchas gracias por su atención.